Volumetría por precipitación. El método de Jekdal fue introducido en 1883. Esto se utiliza para la determinación de nitrógeno, siendo uno de los métodos más exactos y usados para la determinación de otras sustancias aparte de nitrógeno, como proteínas, leche, cereales y harinas. El primer paso es la digestión, donde se descompone y se disuelve el sólido en ácido sulfúrico. De ahí pasa a ebullición, como se muestra en la imagen. Se tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno orgánicos, se eleva a la temperatura de ebullición a una temperatura de 338 grados Celsius, donde los compuestos de mercurio, cobre y selenio catalizan la digestión, acelerando la digestión. Nos da como resultado el nitrógeno en ion amonio y se oxida en los elementos presentes, dándonos el ion amonio más dióxido de carbono más agua. Todo esto se realiza en un matraz para el método de Jekdam. Este matraz es de cuello largo. Esto nos ayuda para evitar pérdida y también salpicaduras, como se muestra en la imagen del lado superior derecho. Del otro lado del matraz se muestra un dispositivo para extraer los humos, para extracción de humos. Es un dispositivo de 6 bocas para múltiples muestras. Después de la digestión, se alcaliniza la disolución que contiene el NH3. Se arrastra con corriente de vapor formando a un matraz que contiene una cantidad conocida de ácido clorhídrico. El exceso del ácido clorhídrico que no reaccionó se valora a continuación con hidróxido de sodio estándar. Esto para determinar cuánto ácido clorhídrico consume el NH3 formado. Por último, se tiene un diagrama donde se muestra esta imagen de la neutralización del NH4, siendo el ion amonio más hidróxidos. Esto se forma NH3 más agua. La destilación del NH3 recogido en la muestra del ácido clorhídrico estándar, esto nos va a dar como resultado el ion amonio. Y por último se hace la valoración del ácido clorhídrico que no reaccionó con el hidróxido de sodio, teniéndonos ion hidrógeno más hidroxilos, nos da agua. A ver, este es el problema 7.2 y se nos plantea que se quiere obtener la cantidad de calcio en una muestra de orina. Para esto primero vamos a precipitar los iones de calcio en forma de oxalato de calcio en medio básico y se dará esta reacción. Luego lo obtenido se va a pasar con agua fría para obtener oxalato libre y se disolverá el sólido en ácido dando otra vez los iones y ácido oxálico. Esto se calentará hasta 60 grados y se valorará con pergamanato de potasio estándar hasta que haya un cambio de color o el punto final. Se nos menciona en el problema anteriormente que por cada moléculas de pergamanato se reaccionarán 5 moléculas de oxalato. Y se nos plantea esta cuestión. Supongamos que disolvemos 0.3562 gramos de oxalato de sodio en un matraz volumétrico de 250 mililitros. Y si 10 mililitros de esta disolución
se necesitó 48.36 mililitros de disolución de hidroxígeno de pergamanato de potasio. En su valoración debemos hallar la molaridad de pergamanato. Así que los valores que vamos a usar es la masa molar del oxalato de sodio, la proporción que anterior mencioné, cuánto se disolvió en cuánto del oxalato de sodio, y lo mismo para el pergamanato de potasio, pero en este solo sabemos que se ocupó 48.36 mililitros. Así que primero buscamos la concentración de esta disolución, que es los gramos usados entre la masa molar entre litros. Nos hace 0.3562 gramos entre 134 gramos molar y litros. Gramos se cancela, queda mol y litros, o sea, moles. Y aquí tenemos 0.01063 y aquí va un 2, pero se redondea. Y con esto vamos a poder calcular los moles de los 10 mililitros, que es el resultado anterior, por la cantidad de, los 10 mililitros, pero en litros, no usan mililitros, lo cual nos da 1.0633 por 10 a la menos 4 moles, lo cual se puede traducir a 0.10633 micromoles o milésima de mol. Y recordando la proporción 2:5, tenemos 2 moles de esta y 5 de esta. Se dividen entre ellos y luego se multiplica por lo que obtuvimos anteriormente, las milésimas de mol, obteniendo 0.042531. Luego finalmente la concentración del valorante sería la molaridad, es igual a los micromoles, milésima de moles de 0.042531 entre la cantidad que se usó para valor, 48.36 mililitros, lo cual nos da, ahí no se ve en la cámara, pero es 8.7947 por 10 a la menos 4 m. Bueno, ya yendo a un ejercicio, tenemos que una proteína típica contiene aproximadamente 16.2% partes de nitrógeno. Tenemos que si digiere una alícuota de 0.500 mililitros de una disolución de una proteína y el NH3 liberado se recoge por destilación en 10 mililitros de ácido clorhídrico 0.02140 molar. El ácido clorhídrico en exceso consume 3.26 mililitros de hidróxido de sodio 0.0198 molar en su valoración. Necesitamos hallar la concentración de proteína en miligramos de proteína sobre mililitro que teníamos en la muestra original. En el procedimiento tenemos que el primer paso es obtener la cantidad inicial de ácido clorhídrico en el matraz colector. Para esto tenemos que se tienen que multiplicar los 10 mililitros por 0.02140 micromoles sobre mililitro, que era lo que teníamos, y esto nos da un total de 0.2140 micromoles. El segundo paso es obtener la cantidad de hidróxido de sodio en la valoración. Para eso tenemos que se tienen que multiplicar los 3.26 mililitros que teníamos por los 0.0198 micromoles sobre mililitro que teníamos. Y esto nos da un total de 0.0645 micromoles. En el tercer paso debemos restar las dos valoraciones que obtuvimos para obtener la diferencia. Tenemos que 0.2140 micromoles menos 0.0645 micromoles nos da un total de 0.1495 micromoles. Esto debe ser la cantidad de NH3 producido en la reacción de neutralización del ion amonio. En el punto número 4, por estequiometría, tenemos que un mol de nitrógeno produce un mol de NH3. Por lo tanto, debe haber 0.1495 micromoles de nitrógeno. Esto corresponde a
1495 micromoles por 14.00674 miligramos de nitrógeno sobre micromol. Esto nos da un total de 2.093 miligramos de nitrógeno. Si la proteína contiene el 16.2% de partes de nitrógeno molecular, debe de haber 2.093 miligramos de nitrógeno dividido entre 0.162 miligramos de nitrógeno sobre miligramo de proteína. Esto nos da un total de 12.9 miligramos de proteína. Al dividir esta cantidad por el tamaño de la alícuota que tenemos inicialmente, obtenemos que es 12.9 miligramos de proteína entre los 0.500 mililitros iniciales de la alícuota. Esto nos da un total de 25.8 miligramos de proteína sobre mililitro y esta vendría siendo la concentración inicial de nitrógeno.